un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola Santiago, la Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. Este primer café de miércoles 18 de marzo lo vamos a compartir con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, con Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional, con Bárbara Figueroa, la secretaria general del Partido Comunista, y con Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI, recién asumido también diputado. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Ya, tenemos mucho que conversar. Vamos de inmediato a comenzar este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, ya sabemos las últimas noticias, ¿no es cierto? El gobierno de José Antonio Kast, que partió a toda marcha, la cantidad de proyectos de ley que se van a presentar, los anuncios que se han hecho, desde recortar 3% a todos los ministerios por igual, hasta el retiro del proyecto de ley de negociación ramal, el retiro de los decretos medioambientales, bueno, en fin, hay de todo un poco. Pero, ¿saben? Acaba de aparecer la encuesta de CADEM, que a propósito, después de todos estos anuncios, acaba de aparecer hoy. Y les resumo, ¿qué es lo que la gente aprueba? Recursos para la reconstrucción, post-incendio y todo aquello, ¿no es cierto? Aprueba en mayoría el recorte del 3% a todos los ministerios. El plan de las fronteras, por supuesto, y delincuencia. También aprueba eliminar el pago de las contribuciones y aprueba bajar el IVA a las viviendas. ¿Qué es lo que rechaza en mayoría? Corregir las 40 horas, límite para la gratuidad estudiantil, eliminar el IVA a través de la venta de acciones y bajar impuestos a las empresas. También la idea de terminar con el MEPCO es mayoritariamente rechazada. Le doy esos datos. Y el presidente de la República, gran aprobación. Les doy ese dato, y el último dato también de última hora es el IMASEC 2025 que se ha conocido, que es el total de todo el año, el crecimiento del 2,5. Teniendo en cuenta esto y lo que esta encuesta de opinión y los anuncios del gobierno, Paulina Bodanovich, ¿qué análisis político podría hacer de todo esto que se ha anunciado? Hay quienes tratan esto como la retroexcavadora de Kast, o él mismo ha dicho acá las retroexcavadoras van a funcionar bien, haciendo una metáfora a propósito de lo del norte, y la opinión de la ciudadanía según esta encuesta que apareció hoy. Cecilia, muy buenos días a todos los auditores y a los panelistas. La verdad es que yo veo con cierta preocupación una línea que se está instalando de desconocer todo lo avanzado en Chile, no en este último gobierno, porque esto no es una defensa al gobierno, sino al avance en los derechos conquistados, en los derechos sociales, en los derechos de las personas, y también en ciertos consensos que habíamos logrado como país, como por ejemplo que hay una cierta protección al medio ambiente que nos debemos, no por ser conservacionistas, como se hace muchas veces, se moteja a ciertos sectores o con ciertas zonas, sino más bien porque hemos tenido episodios de contaminación grave que han afectado a las personas. Los temas de los metales pesados en el norte de Chile no es un invento. Lo que pasó en Valdivia con Celco, o lo que ha ocurrido, no sé, con las chancheras, por ejemplo, que ocurrió en Freirina, y ahora en mi región, en el Maule, también se pretende instalar una planta de similares características cerca de Sagrada Familia. Entonces, la regulación ambiental no es, como se ha instalado, un problema para el crecimiento. No, es protección para las personas, es protección para los ciudadanos. Y cuando vemos que se retiran, porque sí, 43 decretos para revisarlos, decretos, algunos que estaban desde el año 2023,
Por lo tanto, tampoco que se diga que esto es algo de último minuto. Y decretos tan importantes como un área protegida de las Islas Desventuradas, que es la segunda parte de esa protección marítima, porque la primera se hizo en el gobierno del presidente Bachelet. Yo creo que esa visión en blanco y negro es compleja para el país. La gente aprueba las cosas que son bastante de sentido común, pero por ejemplo, escuché el otro día el tema de rebajarle el IVA a las constructoras. Puede ser una buena medida, pero la asimilaba quien estaba explicándola al pie cero que proponía Evelyn Matei, y eso es una falacia, porque rebajarle el IVA a las constructoras cede en beneficio de las constructoras. Por supuesto puede acelerar el beneficio, pero no es el pie cero, la gente no va a tener de todas maneras el pie. Entonces, cuando se explican las cosas con medias verdades, creo que también vivimos una complejidad. Y termino diciendo que en materia legislativa, por supuesto, que gran parte de los anuncios que se han hecho, también vamos a tener que revisarlos muy bien dentro de las 40 medidas de que no existan retrocesos a los derechos de las personas. A ver, Luis Pardo, ¿cómo lo ves tú? Esto es casi como que el gobierno de José Antonio Kast está diciendo, bueno, aquí entramos con todo rápidamente, esto es una batería así bastante importante, pero, por ejemplo, el reducir el 3% del presupuesto en todos los ministerios por igual, ¿cuánto puede afectar, por ejemplo, al Ministerio de Salud o ese tipo de cosas? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es demasiado primero, o hay que esperar? ¿O cómo lo ves? Bueno, primero, Cecilia, muy buenos días a los panelistas y a quienes nos escuchan. Primero, todo lo que se ha iniciado a trámite, tanto por la vía administrativa como legislativa, son temas que estaban en el programa de gobierno y que estaban en la discusión pública hace mucho tiempo. Y el presidente Kast ganó la elección porque ofreció un cambio profundo respecto de los principales temas que afectaban a los chilenos. La inseguridad, sí, el tema económico con todas sus derivadas, ¿no es cierto?, de empleo y de calidad de vida. Y el tema de la permisología, yo ahí tengo una discrepancia obviamente con la senadora. Yo creo que los que ponen en blanco y negro son justamente los conservacionistas, y no creo que todos en la izquierda sean conservacionistas. El problema es que se apropió de este tema un conjunto de personas que tienen una ideología muy legítima, pero que en el fondo antepone absolutamente normas que finalmente, más que proteger el medio ambiente, buscan derechamente detener el desarrollo. Recordemos que hubo toda una discusión intelectual respecto de si era viable o no mantener el crecimiento económico. Hoy día este gobierno se convenció de que sí, pero en sus inicios y en todo lo que hay en la literatura que sustenta muchos de estos temas, está la idea de que el crecimiento económico es malo, y hoy día sabemos que sin crecimiento económico no hay empleo, no hay satisfacción de las necesidades sociales, Luis, hablemos de los anuncios. Voy a los anuncios, es que tiene mucho que ver con esto. Los anuncios, por ejemplo, el retiro de los reglamentos. Yo trabajé cuando estaba en el Instituto de Libertad en muchos de esos reglamentos, y efectivamente son reglamentos muy áridos, muy técnicos, no voy a entrar en el detalle, pero efectivamente son un enjambre de dificultades para desarrollar no proteger el medio ambiente. El medio ambiente se protege, incluso el medio ambiente se protege, claro, con menos normas y menos burocracia, porque muchas de las medidas que se busca a través de estos reglamentos terminan incidiendo en un mal manejo del medio ambiente, como ocurre, por ejemplo, con el bosque nativo y con muchas otras materias que están contenidas en esos reglamentos. Ahora, yo creo que lo importante es que esto es parte del debate. Vamos a ir, claro, debatiendo probablemente cada uno de estos temas. El 3% de reducción, si aquí lo grave es el estado en que se reciben las arcas fiscales. El Ministerio de Educación no tiene presupuesto para ejecutar 200 y tantos mil millones de pesos en sueldos al momento de ser recibido. Los subsidios habitacionales, claro, se bajaron a la mitad por el gobierno anterior. Entonces, el que cortó el gasto social es el gobierno anterior. Lo que está haciendo este gobierno es una reacción de emergencia para poder ordenar las arcas fiscales y poder justamente darle continuidad al Estado. Y en ese 3% probablemente no todos los ministerios a lo mejor lo van a alcanzar, probablemente... Ay, se nos cortó la comunicación. Es una meta importante para rebajar.
¿Aló? Sí, ¿Aló? Yo escucho. Sí, Luis, se nos entrecorta un poco tu comunicación por eso, pero Ya. repite la última frase. No, ese 3% es una meta para rebajar probablemente muchos gastos que son que están siendo parte del Estado, especialmente, por ejemplo, sobrecontrataciones y otros que probablemente van a permitir lograr esa meta, pero es una meta y que no va a afectar los programas principales que son los que tienen que preocuparnos. Por ejemplo, darle continuidad al proceso educativo, que es una vergüenza que no haya plata para pagar los sueldos. Habrá que recortar en otras áreas, obviamente, pero hay mucho que hacer para ordenar las arcas fiscales y eso es lo que apunta este paquete de medidas. Bárbara Figueroa, hay muchos temas, ¿no es cierto?, en todos estos anuncios, pero yo les pedía como una reflexión general, digamos, y a propósito ¿no les llama la atención que la mayoría esté de acuerdo con que se le recorte el 3% a todos los ministerios? Esto es una percepción de que el Estado no hace bien las cosas. ¿Cómo lo ven esto? ¿Se acuerdan ustedes de toda la controversia o el debate cuando se hablaba de los parásitos, los funcionarios públicos, etcétera, etcétera? ¿Hay una percepción en la ciudadanía, crees tú, Bárbara, de que es necesario recortar? Bárbara, ¿estás muteada? Parece que sí. Ya, se lo pregunto a Eduardo Cretón. Hola, buenos días. Buenos gusto días. saludarte, Cecilia. Gusto saludar también a Bárbara, a Luis y a la señora Paulina. Oigan, hay varias cosas acá. A ver, lo primero es que haciendo un análisis general, como tú pedías, yo creo que este gobierno ha dado señales desde muy temprano de que está haciendo la pega. De hecho, el miércoles pasado, cuando asumió el presidente de la República, las primeras imágenes que vimos era el presidente de la República encargándole una serie de instructivos y decretos a sus ministros. Uno de esos, que es bastante importante, que explica en parte la polémica que estamos viviendo a raíz de los decretos, ¿cierto?, que se retiran de Contraloría de la toma de razón, es que se le mandató un instructivo al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para hacer una auditoría total al gobierno del presidente Boric. ¿Y por qué digo que esto es relevante? Porque antes de ver el retiro de la ley de negociación ramal, de los decretos, etcétera, hay que ver la situación en que estamos recibiendo el país. Y la situación en que estamos recibiendo el país es una situación crítica, es una situación de emergencia. Esta semana hemos tenido toda una polémica a raíz de la caja fiscal, ¿cierto? Sí. De la cantidad de recursos con la que dejó el gobierno del presidente Boric al gobierno del presidente Kast. El ministro Quirós señalaba que eran 40 millones de dólares al mes de diciembre, en circunstancias en que un gobierno, un traspaso normal, deja entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. El ex ministro Grau salió a decir esta cifra, y dijo que había algo así como 800 o 1.400 millones de dólares. 1.400 en el final de diciembre y en enero y luego 800, sí. Pero más allá de lo que se dijo, miremos el presente, pero hipotético ahí, mire. Diputado, pero démosle la razón al ministro Grau. Sí. Igual así es la mitad. Ya. Es mucho menos de la mitad de lo que es un gobierno normal. Okay. Entonces, a lo que voy es que hay una situación de emergencia que justifica las medidas radicales que está tomando el gobierno del presidente Kast. Medidas radicales como retirar el proyecto de negociación ramal, porque hoy día tenemos una emergencia laboral. Hay casi 850.000 personas en Chile que no tienen un empleo formal, y por lo tanto acá lo que necesita es generar empleo, y por eso este proyecto de reconstrucción nacional lo que busca es disminuir los impuestos para generar un shock de inversión, es destrabar la permisología y es hacer que el país se vuelva a poner en marcha, porque sin crecimiento económico no hay ningún derecho social que sea posible, y eso es algo que tenemos que entender todos. Ahora, el rebajar, otro tema que se discute, si esto de rebajar los impuestos, ¿no es cierto?, corporativos a las grandes empresas de 27 a 23 para generar mayor crecimiento, va a generar la cantidad de recursos suficientes como se espera el gobierno, ¿no? A ver, Bárbara Figueroa, ¿ahora sí? Ahora sí que estamos. Mira, yo primero creo que es altamente dañino para la ciudadanía que hoy día se hable de que estamos en un país en emergencia, que esta es una situación crítica, cuando los parlamentarios, en ese minuto de oposición, hoy día gobierno, discutieron el presupuesto. Por lo tanto, si un parlamentario a mí me dice que no sabía que en el presupuesto de educación que se discutió y que aprobaron y que quisieron rebajar en la Cámara de Diputados y también en el Senado, no da para
financiar los salarios de los trabajadores, eso no es ninguna novedad para nadie. Lo ha denunciado el Colegio de Profesores, se ha señalado de manera persistente y por eso también se hablaba de reforma tributaria durante el gobierno anterior, para poder financiar de manera sostenible los beneficios. Y por lo tanto, en ese contexto, me parece que lo primero es que hay que aclarar eso. Acá no es que el gobierno recién entrado se esté sorprendiendo con las cosas y que nunca hubo transparencia, porque estos debates fueron públicos, se discutió el presupuesto de la nación y eso estaba sobre la mesa. Por lo tanto, si no le informaron a su candidato, los parlamentarios, a su candidato presidencial, sobre la situación fiscal en la que se iba a encontrar, yo creo que el primer llamado de atención es a ellos. Segundo, decir y sostener que tenemos que generar un shock de inversión y eso va a ser a costa de empleos más precarios, sin fortalecimiento de la organización sindical, al retirar el proyecto de negociación ramal y retirando los decretos de la Contraloría para su toma de razón en materia medioambiental, es lo más antidemocrático que hemos visto hasta ahora de un gobierno. Porque para que tengan todos muy claro, el proyecto de negociación ramal se discutió de manera tripartita. Lo que pasa es que a los empresarios no les gustaba, pero eso no quiere decir que porque no le guste a un incumbente, entonces quiere decir que es un proyecto que hay que retirar. Tenemos que debatirlo. Se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Trabajo del proyecto de negociación ramal. ¿Por qué tienen tanto temor a debatir un tema? Si cuando a mí me dicen vamos a generar más trabajo, perfecto, pero eso que no sea a costa de los trabajadores, porque estas cosas hasta ahora no se han dialogado con ninguna organización, no se han hablado con la CUT, se enteró por la prensa y entre gallo y medianoche de que se estaba retirando el proyecto de ley sin ninguna, porque esas cosas tú las puedes informar. Sí, yo creo que el presidente tiene derecho a tener su posición, pero ya no estamos en campaña para que siga evadiendo los debates o escondiendo sus propuestas. Ahora, efectivamente esto está, perdón Cecilia, yo solo quiero señalar que efectivamente esto está en el programa de CAS. Por eso algunos de nosotros fuimos tan insistentes en que el presidente se pronunciara sobre si iba a ser con ese programa que iba a gobernar o de verdad iba a respetar lo que dijo él de que nadie va a perder el derecho adquirido. Porque si es un derecho adquirido, entonces es permanente. Pareciera ser que tenemos una comprensión muy distinta de lo que significa un derecho adquirido con lo que hoy día está presentando el presidente de la República, que en el fondo es decir, hasta aquí llegamos con los derechos que hay y de aquí en adelante los cortamos. A ver, el presidente Kast, a propósito de este tema, invitó a la oposición a ver qué es lo que la ciudadanía quiere, dijo, porque hoy tenemos más de 850.000 personas sin trabajo formal. ¿La negociación ramal es urgente hoy día, acaso? Preguntó el presidente Kast. Paulina Bodanovich. ¿Paulina? ¿Aló? Sí. Sí, ahí se había cortado un poquito. Sí. Estábamos hablando de la negociación ramal, Paulina, no sé si escuchaste. Sí, mira, yo creo que hay que distinguir entre un proyecto que es retirado, como decía Bárbara, sin poder dar la posibilidad democrática de discutir el contenido de él, porque finalmente si no hay mayoría no se va a aprobar, pero retirar un proyecto es algo que demuestra la poca voluntad de avanzar en los derechos de los trabajadores. Yo creo que además ha corrido el rumor también en estos días de, por ejemplo, terminar con feriados irrenunciables. Sí, no es más que un rumor, es una solicitud de la CPC que dijo abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de los feriados. El presidente ha respondido que van a analizar varios de ellos, sí. Claro, por eso digo más bien un rumor más que una decisión política. Absolutamente. Y lo mismo revisar las 40 horas o la llamada deseologización de la Dirección del Trabajo, que es un organismo técnico que interpreta la normativa laboral, por supuesto, a favor de los trabajadores. Y esto no es por una ideología, es porque los trabajadores no tienen igualdad de condiciones para negociar con el empleador. Por eso los derechos laborales son irrenunciables, por eso nace el derecho del trabajo. Nace para proteger a quien es más débil en una relación. Y en la relación laboral el débil es el trabajador, y eso no es una ideología, es una constatación de la realidad, porque el trabajador no tiene la posibilidad de discutirle al empleador las condiciones. Es por eso que el derecho laboral es irrenunciable, es por eso que el 1 de mayo, el Día del Trabajo, es un feriado irrenunciable, o el 1 de enero es un feriado irrenunciable. Entonces, cuando ponemos todo en clave de rendimiento, de crecimiento, fíjense los países que tienen mejores
crecimientos y rendimientos no son los que no tienen derechos laborales, son los que acogen al trabajador, los que le dan buenas condiciones, los que tienen buenos salarios. Entonces, no se puede enfrentar el crecimiento económico ni al medio ambiente, ni a los derechos de los trabajadores. Eso sí es una ideología. Ok, ahora, de todos de los proyectos en general de los cuales se está conversando, también recordemos está el problema del MEPCO, ¿no? Que todavía no se ha tomado una decisión, pero ya ayer el presidente de la República, a propósito de esto, decía, bueno, sí, todo lo que se gasta en poder compensar el aumento del precio de la benzina, ¿qué vamos a hacer? Dijo, vamos a tener que dejar de dar educación, vamos a dejar de reconstruir, bueno, no, pues, pero para eso, bueno, hay que aumentar el transporte del transporte público, el precio, ¿cómo hacerlo, no es cierto? Ese es el tema. Y suponiendo que se desapareciera el MEPCO, lo que significa el aumento del precio de la benzina, ¿cómo resolver ese intríngulis, digamos, que puede tener cualquier administración, Paulina? Sí, lo que pasa es que no son políticas únicas. Mira, por ejemplo, si uno quiere que haya menos, finalmente la decisión política debería ser que usemos menos combustibles fósiles, ¿no? Y por lo tanto estimulemos los trenes, estimulemos el transporte eléctrico, y vemos que el gobierno está tomando medidas en contra de eso. El tren a Valparaíso, flotas de buses que eran eléctricas que no van a ser adquiridas. Entonces, la verdad uno no entiende, porque es bien contradictoria la toma de decisiones respecto del diagnóstico. El diagnóstico de que no hay plata, pero como no hay plata, entonces vamos a bajar los impuestos. A mí no me hace sentido. No sé si al resto de la gente le hace sentido. Miren, no tenemos plata en las arcas fiscales, entonces queremos recaudar menos. Y para recaudar menos vamos a bajarle el impuesto a las grandes empresas. Vamos a dejar de pagar o de cobrar el impuesto a las grandes fortunas, porque el impuesto a la herencia no lo pagan la normalidad de los chilenos, lo paga un porcentaje muy ínfimo. Vamos a dejar de cobrar las contribuciones. Pregúntale a cualquier alcalde, de derecha, de izquierda, de centro, independiente, apolítico, si está de acuerdo en que se dejen de cobrar las contribuciones. No va a estar de acuerdo, porque eso va precisamente a las arcas municipales, y es muy poca la gente que paga contribuciones. Más de la mitad de las viviendas no paga contribuciones, y los adultos mayores, siendo una cantidad importante de propietarios, tampoco las paga porque están exentos o ya tienen un sistema de aporte fiscal que los exime. Entonces, la explicación o la toma de la decisión no se condice con el diagnóstico. Bueno, pero es que esas tomas de decisiones, según la explicación, es para crecer más, y al crecer más va a haber más recursos. Esa es la lógica, ¿no? En estos días, muchos economistas, todos los hemos escuchado, han señalado, y de distintos sectores políticos, han señalado que no hay una, digamos, prueba de que bajar los impuestos a las grandes empresas traiga un crecimiento inmediato. Eso no es así, eso es una falacia. A ver, pero... Sí, Luis, ¿quién está hablando? ¿Eduardo o Luis? Sí, Luis Pardo. Luis. Mira, el informe Marshall, que liderado por un economista del Partido Socialista, dice exactamente lo contrario de lo que está diciendo Paulina Bodanovich. Y demuestra ese informe, que fue encargado en su momento transversalmente, porque es una comisión donde hay muchos economistas, que justamente nosotros estamos pasados respecto de las líneas de recaudación que permitirían aumentar el crecimiento económico y aumentar pero con compensación, Luis Pardo, con compensación. El tema es que no hay compensación, esa es la diferencia. No, si hay compensación, porque se está mirando, o sea, una cosa es la compensación aritmética, es decir, yo rebajo este impuesto y lo compenso con este otro y quedamos donde mismo, y otra es generar un incentivo para que inversiones que no se están quedando en Chile y para que emprendimientos que no se están realizando se realicen. Y eso es lo que está poniendo sobre la mesa el programa que ha presentado el gobierno. Podrá haber ajustes, podrá haber cosas que podamos mejorar. Cuando se dicen las contribuciones estamos hablando de los adultos mayores, porque no todos los adultos mayores están hoy día alcanzando ese beneficio, y yo lo veo a diario eso, y gente que está prácticamente viviendo para pagar las contribuciones. Un adulto mayor que compró una casa con su esfuerzo en un lugar donde en ese minuto podía comprarle, que hoy día llegó el metro, llegó la ciudad a ese lugar
lugar y no puede pagar las contribuciones, eso también amerita una corrección y eso es lo que se está proponiendo y por supuesto que no se van a eliminar todas las contribuciones, obviamente que no. Entonces, lo mismo pasa con la discusión laboral, llevamos años y haciendo leyes que inciden en que tengamos cada día mayor desempleo. Entonces tenemos que buscar también un equilibrio. Aquí no se trata de ponerlo en blanco y negro, todo lo contrario, se trata de poner el fiel de la balanza donde efectivamente podamos producir un efecto beneficioso. Vamos a ir a comerciales. A la vuelta seguimos analizando, siguen ustedes analizando todo esto. No han profundizado mucho en el dato del crecimiento, levemente por sobre lo esperado. Que del 2025, 2,5%, que es lo que proyectaba el gobierno anterior. Destacó la demanda interna impulsada por la inversión y el consumo. Es algunas de las explicaciones que se ha dado desde el Banco Central. Vamos a comerciales. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos entonces en el primer café, estamos con Eduardo Cretón de la UDI, Luis Pardo, él es de Renovación Nacional, Bárbara Figueroa, que es la secretaria general del Partido Comunista, Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista. Estábamos hablando de la batería de proyectos de ley que ya ha anunciado el gobierno y otras decisiones también que ha tomado que no necesitan pasar por el Congreso. Estábamos hablando de la situación económica. Yo les preguntaba si a propósito de lo que se ha sabido del crecimiento del 2,5% en el 2025, que es un poquito incluso más alto de lo que se esperaba y que corresponde a lo que había estimado el gobierno anterior. Un comentario breve sobre eso, Eduardo Cretón. Sí, a ver, siempre que el crecimiento económico esté por sobre lo esperado es una buena noticia. Los mercados, también hay que decirlo, se anticipan a ciertas cosas y lo que probablemente significó más puntos de crecimiento fue que el mercado estaba viendo precisamente que la administración del presidente Boric estaba llegando a su fin. Porque acá lo que no está en discusión es que se lo han gastado todo. Tenemos una discusión con respecto al MEPCO, pero cuando uno mira la caja fiscal, aunque el ministro Grau sea el que tenga la razón, estamos con una caja fiscal totalmente debilitada. Y esto no es culpa de los parlamentarios, como decía Bárbara Figueroa, es culpa de un gobierno que sobreestimó mal los gastos, de una DIPRES que no lo chuntó nunca ni un número. O sea, lo que Bárbara Figueroa decía, Eduardo, es que ¿por qué se hacen los sorprendidos ahora si ustedes sabían? Por ejemplo, pues esta situación nosotros la venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo. Ya, okay. La hemos venido denunciando desde hace muchísimo tiempo. Acá el problema que enfrenta Chile es que estamos gastando más de lo que tenemos. Y cuando eso ocurre en un país, tarde o temprano esto termina por explotar. Ahora, a mí me da gusto escuchar a Bárbara Figueroa preocupada por la situación del empleo, porque me hubiese gustado verla así de preocupada durante este gobierno, porque vámonos a los datos. En marzo del 2022 había 6.115.000 trabajadores formales cotizando. En septiembre del 2026, el último dato, son 5.898.000, es decir, 216.000 empleos formales menos. En resumidas cuentas, en materia de trabajo, lo que hizo el gobierno del presidente Boric fue precisamente precarizar a los trabajadores, destruyendo el empleo formal. Y hay una serie de reformas que lo que están haciendo es estresar aún más el empleo formal. Y por lo tanto, acá lo que necesitamos nosotros es volver a crecer y a volver a generar puestos de trabajo. Y el plan de reconstrucción nacional, precisamente, en lo que va es en esa dirección. Y lo último es que es bueno volver a escuchar a la CUT, volver a escuchar a ciertos movimientos sociales que estuvieron bien callados durante estos 4 años, porque estaban todos en el gobierno, pero yo solo les daría un consejo, y es un dato que usted dio, Cecilia. Cuando uno mira el apoyo a ciertas reformas o ciertos cambios radicales que tiene que hacer este gobierno, cuentan con apoyo de la ciudadanía, porque quizá uno de los datos más importantes del último tiempo en nuestro país es que pasamos del voto voluntario al voto obligatorio. Y hoy día hay un votante obligado que está muy lejos de las posturas ideológicas de estos movimientos sociales. Entonces, mi recomendación, humildemente, para la oposición, sería que hicieran más bien una oposición constructiva, Eduardo, mirando las urgencias sociales de los chilenos, y no una oposición al estilo Malucheri, como hemos visto estos días por parte del Partido Comunista y el Frente Amplio. Eduardo Cretón, espera, para que quiero aclarar. La encuesta, ¿qué es lo que dice? Mayoritariamente apoyan, ¿no es cierto?, el recorte del 3%, ¿verdad? Pero la mayoría no apoya corregir las 40 horas, no apoya el límite para la gratuidad, no apoya bajar los impuestos a las empresas,
por ejemplo. Entonces, para que quede claro, Eduardo Cretón. Bárbara. Sí, hay dos cosas. El tema de la gratuidad, y lo ha dicho con mucha claridad el presidente, nadie que tenga gratuidad hoy día la va a perder. No, y el tema de las 40 horas, lo que se busca ajustar son un par de decretos, autorizaciones que se están revisando en este momento, pero ha sido claro el presidente en que acá no se van a afectar derechos sociales. En el tema del CAE, por ejemplo, yo creo que nos vamos a sorprender cuando hagamos los cruces entre las personas que tienen una alta renta y que no están pagando el CAE hoy día. A mí me parece justicia que personas que estudiaron con CAE, Derecho, Medicina y que hoy día tienen altas rentas, paguen lo que deben. Porque es un elemento de justicia. Claro, nos va a hallar una sorpresa muy parecida a lo que tuvimos con las licencias médicas falsas. A ver, Bárbara Figueroa quería contestarle a Eduardo Cretón. Sí, dos cosas. Primero, a mí no me corresponde hablar por la CUT. Sería bueno que los parlamentarios escucharan a la central, porque en general no la escuchan. O por lo menos la UDI Renovación Nacional, republicano y libertario, en general rechazan los proyectos de ley o las iniciativas que la central presenta, porque la central, dicho sea de paso, los trabajadores organizados no solo salen a manifestarse. Esta cuestión no es deporte. Efectivamente, es para defender derechos. Porque si no, sobre pretexto de crear empleo, vamos a precarizar. Y precisamente no es precarizar tener un salario que te permita vivir. Precarizar es, por ejemplo, que hasta el día de hoy el gobierno no se sienta con la Central Unitaria de Trabajadores a discutir salario mínimo. Eso es lo primero. Lo segundo, Cecilia, perdón, pero es que en este punto hay que detenerse, porque este es el debate de fondo. Sobre estas materias, así como Eduardo dice, qué bueno escuchar a Bárbara Figueroa, a mí nunca me ha escuchado un discurso distinto. Si el problema es que aquí nunca tuvimos un candidato presidencial, hoy día presidente, que haya sido explícito con estas materias. Nunca fue explícito. Nunca dijo con claridad lo que está escrito en su programa, que iba a revisar la gradualidad de las 40 horas y que la iba a limitar en las MIPYME. Nunca dijo con claridad que iba a sacar el proyecto de negociación ramal que se estaba discutiendo. Esas cosas nunca las dijo. Entonces, aquí tenemos un presidente que está actuando de manera cobarde o está actuando de mala fe. Y eso tenemos que explicitarlo, porque se exige transparencia. Se habla de auditoría. Se dice aquí, nos dejaron sin ni un peso. Pero en realidad, más que un gobierno de emergencia, lo que tenemos es un gobierno de alerta para las familias trabajadoras, porque lo que quieren hacer es darle manga ancha al gran empresariado, quitándoles impuestos, rebajando, o sea, todos nosotros pagamos impuestos cuando vamos a comprar el pan, cuando nosotros vamos a comprar algo para nuestra casa, cuando vamos a comprar una cajetilla de fósforo, una cajetilla de cigarro. O sea, en todas esas cosas nosotros pagamos impuestos, sin embargo, a las empresas se les quiere rebajar, ¿para qué? Para que contraten más. ¿Qué viene después de eso? Entonces pueden contratar en cualquier condición, van a poder contratar sin salario mínimo. Entonces, ese es el debate de fondo que a nosotros nos interesa que se dé, si nadie está en contra del crecimiento. Si la pregunta es, ¿esto va a ser una vez más a costa de los trabajadores? Porque yo veo que ahí todo el mundo alaba a la Contralora, pero nadie habla de los agentes que tienen que regular que el mundo privado también se comporte a la altura y cumpla. Es decir, ningún abuso, pero por ninguna parte, ni de los privados ni de los públicos. Sí, Luis Pardo quiere decir algo. Sí, mira, yo escucho atentamente a Bárbara y la verdad que en su propia raciocinio está su contradicción y su respuesta. O sea, ella reconoce que todo lo que estamos hablando está en el gobierno del presidente Kast, pero se queja que el presidente Kast no lo dijo, no lo verbalizó. A lo mejor ella no lo escuchó cuando lo dijo, no tengo idea. Ella dice, pero déjame terminar algo que yo escuché atentamente. Tú estás diciendo, tú estás reconociendo. A ver, de uno. Pero no me interrumpa, pero si yo estoy respondiendo. Pero me puede responder. Yo la escuché atentamente y no la interrumpí, Bárbara. ¿Me puede dejar explicar? A ver, esperen. Pero déjeme terminar, pues. Luis Pardo, espera. No, porque si no usted está tratando de construir un argumento falaz. Pero me deja terminar de construir la falacia completa porque usted me interrumpe y no me deja hablar. Pero momento, porque no se entiende. Pero si yo estaba hablando, Bárbara. En el último debate presidencial, breve, se le Bárbara, preguntó al actual presidente de la República si iba a tocar las 40 horas. Y el presidente de la República hoy día en ejercicio dijo en qué página de mi programa está eso. Listo, ya. Entonces, no me diga, Bárbara, que lo que estoy diciendo no es verdad. Bárbara, quedó claro. Ahora, Luis Pardo.
Ya. Segundo lugar, cuando dice que todos pagamos impuestos, por supuesto, si cuando uno compra el pan no está pagando solo el IVA, o usted cree que los impuestos que se le imponen a la empresa no los pagan finalmente los consumidores. Esa es la gran falacia. Por supuesto que los impuestos los pagamos todos, y por eso que muchas veces bajar impuestos se traduce en un mayor incentivo al crecimiento, entre otras cosas. Entonces, yo creo que lo que se está tratando de construir acá, de un presidente que está sacando conejos del sombrero, anunciando cosas que no se habían dicho, es totalmente falso. Okay. Si al gobierno del presidente Boric le interesaban tanto las 40 horas, ¿por qué las presentó a última hora? ¿Por qué no lo hizo al inicio de su gobierno? Entonces, perdón, el proyecto de la negociación Ramal. Entonces, sí. yo creo que es evidente, yo creo que es bastante evidente, para cerrar, que el país necesita un cambio de dirección respecto del modelo de gestión y del modelo de crecimiento. Primero, para gastar lo que tenemos y no gastar más de lo que tenemos. Y segundo, para que mediante crecimiento podamos generar el beneficio social que la ciudadanía espera. Queda claro. Paulina Bodanovich, a ver, todo pareciera que con este impulso, ¿no es cierto? Y todo esto que se ha anunciado, la oposición está un poco así como en la lona, como se dice, ¿no? ¿Qué van a hacer? Lo que ha pasado en las comisiones ayer, en la Cámara de Diputados, no tiene la mayoría, ¿cómo se van a articular? ¿De qué manera van a enfrentar todo esto si es que ya se están un poco irritados, como se dice, con los anuncios del gobierno? ¿De qué manera va a enfrentar la oposición esto? ¿Esto fue un golpe duro para ustedes o no? Mira, no estamos irritados, Cecilia. Yo creo que estamos en una condición, como decía Bárbara, un poco de alerta, porque está bien, es cierto lo que dijo Luis Pardo. El presidente Kast puso estas cosas en su programa, ganó con ese programa, pero les quiero recordar que nuestra lista sacó el 46% de los votos, nuestra candidata. Entonces aquí hay una mitad de Chile que no está siendo mirada, y así como cuando se construyen políticas públicas sin escuchar a las mujeres, que es la mitad de Chile, si se construyen políticas públicas y se trata de hacer tabla rasa sobre la otra mitad de Chile, nosotros sí vamos a reaccionar y vamos a estar en alerta. Y en eso estamos. De hecho, ahora estamos iniciando una reunión con todos los presidentes de partidos progresistas, incluyendo la Democracia Cristiana, en la sede del Partido Socialista. La voy a presidir yo dentro de unos minutos, precisamente para analizar los cursos a seguir. Y esto más allá de los titulares que le encantan a la prensa de si una oposición, dos oposiciones, no. Aquí vamos a tener la unidad más férrea para defender a los chilenos y chilenas. Los derechos de las personas no pueden ser puestos en tela de juicio, y tampoco sobre mentiras. Miren, Chile no se cae a pedazos. El cóctel de la moneda demostró que Chile no se cae a pedazos. Quiero decirles que... ¿El qué? No se entendió bien. ¿Qué cóctel? El cóctel del otro día, donde había muchas exquisiteces y lujos, y no creo que en un país que se cae a pedazos no pudiéramos dar el gusto de que el nuevo presidente asumiera en medio de aquel cóctel. El cóctel de los 1000 invitados que se ha comentado. Sí, y además que aparentemente lo hizo una banquetera que tenía prohibición de hacerlo, así que creo que porque no había pagado los derechos de los trabajadores, ojo. Y por lo tanto no podía postular por mercado público. Entonces, pero más allá de la anécdota del cóctel, el IMASEC que acaban de señalar ustedes, eso que queda muestra de un país que crece. Ahora, a lo mejor no ha crecido a lo que querrían algunos, puede ser. Todos queremos crecimiento, por cierto. Desde el Partido Socialista de Chile vamos a impulsar y vamos a apoyar medidas que sean pro crecimiento, pero esas medidas no pueden ser a costa de las personas. Y por último, el llamado informe que citó el diputado Pardo, que no es Marshall, porque Marshall es un economista de otro partido, sino el informe Marfan. Ese informe Marfan, por favor, que lo lean completo y lo citen completo. Porque eso es honestidad intelectual. Porque no habla de solamente rebajar impuestos, habla de lo que fue la reforma tributaria que la derecha no permitió que se discutiera en el gobierno de Boric. Esa derecha que hoy día no quiere una oposición obstruccionista fue la que obstruyó la discusión legítima de una reforma tributaria que es cierto... Disculpe, senadora Bodanovich, pero los votos para la Eduardo. Reforma tributaria se cayeron por el oficialismo en ese momento. Por 2 votos, pero por 2 votos. Pero Eduardo Cretón, toda la oposición del gobierno anterior estaba en contra. Pero cierre la idea. Sí, Cecilia. Espere, Luis Pardo. Sí, por supuesto. Paulina. Bueno, en definitiva...
Mira, cuesta cuando uno lo interrumpe porque se va la idea, ¿no? Claro, estaba hablando de que se habían que los panelistas también respeten a las mujeres. Oiga, pero estaba diciendo usted... Es recíproco. Yo no he interrumpido a nadie, Cecilia, y trato de no hacerlo por lo general, porque la verdad es que uno está tratando de explicar algo. Entonces, lo que estaba diciendo es que la reforma tributaria que presentó Mario Marcel contenía una compensación, y esa compensación era un nuevo sistema, un sistema dual, y que finalmente lo que se rebajaba a las empresas se pagaba por los grandes contribuyentes. Entonces, esto no es que ningún socialista, ninguno, va a estar de acuerdo en que se le rebajen los impuestos a las empresas y que haya menor recaudación fiscal. No porque no queramos crecimiento económico, porque el país creció precisamente cuando fueron los socialistas los que gobernaron. El presidente Lagos, la presidenta Bachelet, por lo tanto, o los gobiernos de la concertación, de otro signo, pero apoyados por los socialistas. Así que a nosotros Paulina, nadie nos va a venir a decir que estamos contra el crecimiento económico, Cecilia. Paulina, pero el crecimiento económico no es a costa de la gente. Paulina dijo que en un ratito más se van a reunir los presidentes de partido del progresismo. ¿Está invitado el Partido Comunista y el Frente Amplio? Están invitados todos los partidos, Cecilia. Aquí esto no es excluyente. Y tampoco voy a dar en este tema si hay una oposición o dos oposiciones. Nosotros somos partidos distintos, conformamos una alianza de gobierno con todas las diferencias que nos corresponden en distintos temas, pero también estamos muy seguros de que hay ciertos aspectos para la ciudadanía que tenemos que enfrentarlos con la mayor unidad. Y como le digo, está invitado desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista. De hecho, me están esperando y solo se excusó de asistir Flavia Torrealba por la Federación Regionalista Verde, y entiendo que el Partido Radical, su nuevo presidente José Pérez, tampoco va a asistir. Ajá. A ver, pero Paulina, ¿cómo se explica al mismo tiempo el acuerdo de ustedes y otros partidos de izquierda con la derecha, por ejemplo en el Senado, o lo que ha pasado ayer en la Cámara de Diputados, que con voto de parlamentarios de la DC y del PPD, finalmente los republicanos son gran mayoría en las comisiones? Eso puede significar que no va a estar fácil, Paulina, para ustedes. Bueno, yo creo que las negociaciones administrativas no hacen la política. Estas son decisiones que tomaron las bancadas. Yo creo que fue una mala negociación para nosotros, para los socialistas. Tengo una opinión crítica de eso, la hicieron los diputados, y mala en los resultados, porque finalmente, por ejemplo, quedamos fuera de la comisión más importante, que es la de Hacienda, en la Cámara. Pero finalmente aquí hay un escenario que tampoco lo vamos a redibujar nosotros. El Partido Republicano tiene una inmensa mayoría en la Cámara, y no es la misma situación en el Senado, donde nosotros somos la bancada más grande de la oposición. Nos hemos unido al comité PPD y al Vlado Milosevic, y somos una bancada de 12, por lo tanto vamos a tener la posibilidad también de articularnos desde el Senado y desde ahí hacer propuestas, porque creo que la misión hoy día de la oposición no es solamente ser reactiva, estar en contra de lo que proponga el gobierno que afecte los derechos de las personas. No vamos a estar en contra de todo tampoco. Yo estoy a favor de la seguridad, estoy a favor de que se hagan medidas físicas en la frontera, no tengo ningún problema, siempre y cuando se reconozca la labor que han hecho las Fuerzas Armadas con el Cifrón, la muralla digital de Carabineros, y que todo eso también Paulina, se hizo bajo el gobierno del presidente Boric. Que no se venga a decir que el 11 de marzo del 2026 partió Chile, porque eso no es así, y ya sabemos lo que pasa cuando vienen estos proyectos que no reconocen lo que ha ocurrido antes en el país. Paulina, a propósito de socialista, el ex ministro Álvaro Elizalde salió a aclarar el tema a propósito de las 2.900 personas que se habían detenido en 3 días, que ¿no es cierto? El ministro del Interior actual dijo, bueno, que esto demuestra cómo sí se puede, en fin. Y el ministro Elizalde dice, pero si esto ocurría también en el gobierno anterior. Entonces, ¿por qué ahora se nota tanto y antes no, entonces? Porque los matinales hoy día están sintonizando aquello. Entonces, creo que... Más claro. Bueno, porque si vemos que están los matinales transmitiendo en directo operativos que antes a lo mejor se hacían y no tenían esa cobertura, evidentemente los va a ver mucha más gente. Pero creo que las cifras son las que hablan, las tasas de homicidio. Pero a ver, Paulina, ¿qué significa eso? ¿Que los medios de comunicación están más cuadrados con este gobierno que con el anterior? Yo no he dicho eso, no ponga palabras. No, le estoy preguntando. No, yo estoy diciendo lo que dije, que los matinales están transmitiendo ¿Y por qué? operativos en directo, y a lo mejor antes no se hacían de la misma manera,
pero operativos ha habido siempre y evidentemente incluso el último día del gobierno hubo un operativo en La Vega que también lo transmitió un matinal. Así es que creo que hay que hablar con las cifras, hay que hablar con la verdad, o sea, porque construir medias mentiras o medias verdades es complejo. La democracia necesita información veraz, necesita que hablemos sobre argumentos y no sobre caricaturas. Las cifras hablan, las cifras económicas, un IMASEC del 2,5% habla. Una baja en la tasa de homicidio sustantiva como la que hemos tenido en los últimos años, habla. ¿No está todo perfecto? No, no lo está. Y por eso es el desafío de la política y por eso nosotros seguimos luchando por darle mejores condiciones de vida a nuestro país. Luis Pardo, ¿usted cree que lo que se ha anunciado por parte del gobierno, Evelyn Matei, estaría de acuerdo? Yo creo que sí, yo creo que en general, y yo trabajé en el programa de Evelyn Matei, por eso se lo pregunto. Muchos de los temas que se están anunciando, por ejemplo, todo lo que es el retiro de los reglamentos medioambientales, no porque se vayan a eliminar, sino que porque hay que corregirlo, o todo lo que tiene que ver con acelerar el paso en materias de seguridad, ella estaría de acuerdo. No me siento autorizado a hablar por nadie, pero no me cabe ninguna duda que eso está muy en sintonía con lo que era el programa de gobierno de Evelyn Matei también, así es que no veo un problema ahí. Solamente quiero precisar, sí, Cecilia, a propósito de la intervención anterior, que yo me refería al informe de Marzán, efectivamente, respecto de que ese informe demuestra y explica cómo disminuir ciertos impuestos genera aumento del crecimiento y aumento del PIB. Obviamente que tiene muchos elementos más, obviamente que todo tiene un conjunto, pero ese era el punto. Entonces tampoco me gusta que se desvirtúe un argumento. Yo creo que tenemos que ser bien rigurosos para poder debatir con seriedad de cara a la ciudadanía. Y ese informe demuestra claramente que la disminución de determinados impuestos, y en especial el impuesto corporativo, que era el impuesto que esa reforma también incluía disminuir, genera un aumento del crecimiento, entre otras cosas, porque hoy día estamos generando impuestos que hacen que muchas inversiones se vayan a otros países y no se queden en Chile. Para que no me quedó claro, ¿de qué informe está hablando Luis Pardo? Del informe de Marzán, yo lo dije incorrectamente, Marshall, en mi primera intervención. Ya, ok. Bueno, vamos a ir a comerciales. A la vuelta, el último bloque de nuestro primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Estamos en El Primer Café con Paulina Bodanovich, con Luis Pardo, con Bárbara Figueroa y con Eduardo Cretón. A propósito del ministro Sexpress, el ministro García Ruminó también dijo, además de lo que comentaba Rodrigo recién, que el gobierno, con muy pocos ahorros y con gran déficit fiscal, va a obligar a tomar, con esa realidad, se va a tener que tomar medidas que van a ser para muchas familias, lo más probable, que muy, muy dolorosas, que van a afectar mucho. Pero como gobierno nos corresponde también tomar la mayor cantidad de medidas con conciencia social, buscando también que los efectos sean los menores posibles. Dicho eso, ya bastante se ha comentado sobre cómo si la ciudadanía en algún minuto puede empezar a sentir, ¿no es cierto?, los efectos de aquello. Bárbara Figueroa, ¿cómo te imaginas tú el comportamiento de la sociedad civil, teniendo en cuenta el panorama que se avecina? Mira, yo creo que acá más que cuál va a ser el comportamiento de la sociedad civil, tenemos que pensar en cuál va a ser el diálogo con los actores organizados que mejor representan los intereses de las grandes mayorías, que son las familias trabajadoras de este país, formales, informales, en los distintos rubros. Y por lo tanto creo que ahí hay un elemento clave. No he escuchado hasta ahora en una letra del presidente de la República ni de sus ministros la necesidad del diálogo social. Entonces, me parece a mí que más que estar pensando en qué es lo que nos van a decir las encuestas, lo que aquí hay que hacer, y yo voy a insistir en esto, y si hace uno una interrupción, es porque uno no puede aceptar que se mienta descaradamente, como que si aquí todo Chile supiera
cuál fue el programa de Kast, porque todas estas cosas efectivamente están escritas en el programa que presentó al CERVEL y algunas especificadas en los planes que luego fue presentando por área. Pero cada vez que tuvo que pronunciarse sobre estas materias o fue emplazado el entonces candidato, hoy presidente de la República, nunca sinceró estas materias. ¿Cuáles? Entonces, por ejemplo, el tema de las 40 horas, lo vuelvo a reafirmar. Lo que discutían hace un rato. Lo vuelvo a reafirmar. Sí. El hoy día presidente de la República dijo, ¿dónde está eso en mi programa? Perdónenme. Luego se habló siempre de derechos adquiridos y por lo tanto, efectivamente lo que hoy día el gobierno está haciendo es ponerle coto a los beneficios y los derechos y por lo tanto, cuando hablan de que esto va a ser doloroso para las familias porque no tenemos plata, en realidad esto lo hicieron antes de siquiera haberse sentado en el gobierno. Por eso insisto, resulta extraño que un gobierno que tenía parlamentarios y que negoció un presupuesto no supiera el estado de las arcas fiscales y que tuviese definiciones programáticas para ajustes antes de decir hoy día que estamos en una emergencia. Entonces, por eso yo me atrevo a decir que estamos frente a un gobierno de alerta nacional para las familias trabajadoras de este país. Y yo vuelvo a insistir, esperaría que entonces el gobierno no solo se siente con los empresarios, que dicho sea de paso, mira qué simpático, ¿no? Mientras ayer retiraba el proyecto de ley bien silente, actuando casi con dolo, el gobierno, ¿por qué con retirando el proyecto, porque en el fondo lo que hacen es sacar el proyecto de ley de negociación ramal, que había sido discutido con las contrapartes, que había sido aprobado en la Comisión de Trabajo, y bajo una lectura administrativa del reglamento impide que ese debate siga. Y eso es intencional. No obstante, el ministro del Trabajo estaba reunido con la CPC y sus ramas. O sea, el empresariado sí se puede organizar por rama, los trabajadores no. ¿Y eso qué es lo que está diciendo? Que en el fondo no hay contrapeso. Y cuando no hay contrapeso, el riesgo, no digo que vaya a ser así, pero el riesgo de que el Estado, de que el gobierno sea cooptado por los intereses del gran empresariado es muy alto. Y eso, finalmente, que lo resiente es las familias trabajadoras. Porque cuando tú hablas, perdón, Cecilia, solo un punto. Cuando tú dices tenemos que revisar el tema de los impuestos, estás hablando del 3% de las grandes empresas y si se llega a aplicar, el 3% cuando se habla del 23, del 27 al 23, sí, de rebaja, sí, ¿no? Sí. Se está hablando del 27 al 23. ¿A quiénes va a impactar? A un grupo muy reducido que son grandes empresas y que son empresas que recaudan mucha plata, que ganan y que por lo tanto es legítimo que le aporten al país, como todos los chilenos de manera proporcional. Pero además, si se aplicase lo que el programa dice, que es rebajarles además a un 20% los impuestos, si es que las empresas generan incentivos de contratación, eso va a ser a costa de ingresos y de salarios de trabajadores. Y por lo tanto, yo insisto, acá lo que necesitamos es que el gobierno precise de manera clara y transparente ante la ciudadanía cuáles son las medidas que va a tomar para que entonces sobre esa base, las reales, para que sobre esa base podamos hacer los debates. E insisto, creo que con quienes tiene que reunirse también es con las organizaciones sindicales, porque hasta ahora no lo ha hecho. Seguramente y viene lo harán. El debate de salario mínimo. Seguramente lo harán, me imagino. Ahora, recordemos que se lleva una semana de gobierno hoy día, justamente, hace el miércoles pasado se asumió el presidente. En todo caso, ya se irán desmenuzando, digamos, y se irá conversando más. Pero cuando yo te preguntaba por la reacción de la ciudadanía, se escucha mucho de parte de el oficialismo decir, claro, ahora la izquierda va a salir a las calles y va a hacer esto y va a hacer el otro. Entonces, y sobre todo se habla mucho del Partido Comunista, de cómo puede, ¿no es cierto?, influir para que haya protesta, a eso me refería, paros y todo aquello. Sí, pero yo creo, Cecilia, que eso es caer en la caricatura. Esto parece de verdad que... Primero, siento que estamos retrocediendo como 2 siglos, ¿no?, con las propuestas que se están haciendo hoy día en materia laboral. Y segundo, esto no es deporte. Para los trabajadores siempre ha sido difícil. Hubo movilización en los gobiernos de Bachelet, hubo movilización en el gobierno de Lagos, hubo movilización en el gobierno de Boric. Entonces terminemos con la cantinela de engañar a la ciudadanía de que ahora van a salir a la calle, no sé qué. Yo lo que esperaría es más bien, mire, cuando se habla de feriados irrenunciables, de que los evaluemos.
Sí. Estamos hablando de la Navidad, estamos hablando de las fiestas patrias y estamos hablando del 1 de mayo. ¿Qué es lo que pretenden? ¿Que terminemos con el 1 de mayo? A ver. Yo quiero decir, entre paréntesis, a propósito de los argumentos que se utilizan, el pequeño comercio, las empresas familiares, trabajan igual. Aquí nadie le pone restricción. Lo que se está impidiendo es que el gran comercio pueda generar incentivos perversos para el trabajo. Entonces, cuando uno quiere tratar de poner el argumento o la atención en que, entonces ahora van a salir a movilizarse, yo diría, mire, seamos respetuosos entre todos, primero sinceren bien sus posiciones, y yo sí tengo una convicción. Mi convicción es que, dado que se ha puesto sobre la mesa relativizar feriados irrenunciables, tenemos que estar muy unidos, el mundo de oposición, con los movimientos sociales, y el 1 de mayo salir a marchar, pero salir a marchar, si en las manifestaciones de la CUT no ha habido ningún problema en los últimos años. Entonces, no entiendo cuál es ese permanente fantasma que se quiere instalar. Ya, a ver, Eduardo Cretón, sobre ese punto. Sí. No, al menos con el tiempo que hay para poder entrar en el debate en la radio, porque parece que Bárbara Figueroa es comunista para todos, menos cuando se trata de tocar alguna cosa para ella. Yo pediría que seamos ecuánimes con el tiempo, porque esto no puede ser un monólogo de Bárbara. Aquí hay varias cosas que se han dicho que me parece que son mentiras. Primero, comparar una reunión con las ramas de la CMPC con la negociación ramal, yo no sé si es mala fe o derechamente ignorancia por parte de Bárbara Figueroa. Segundo, con respecto a los feriados renunciables, y discutí sobre pero yo la dejé hablar como 10 minutos, conocimiento tengo. Bárbara, solo para que no me trate de ignorante, sobre materia, que evidentemente tenemos una diferencia política. Bárbara, no interrumpas. Bueno, entonces fue derechamente mala fe. Qué bueno aclarar el punto. Eduardo que ha sido mala Cretón, fe. siga. Eduardo Cretón, siga. Con respecto a los feriados renunciables, acá la propuesta es que se eliminen los feriados renunciables para el periodo electoral. Por ejemplo, en las primarias, por ejemplo, en la primera, segunda vuelta, porque hay feriados que se pueden eliminar. Nadie está por eliminar ni fiestas patrias, ni Navidad, ni el 18 de septiembre. Y en mi caso, yo estoy en esto con el cardenal Chomalí, incluso para el Viernes Santo. Quienes trabajan el Viernes Santo son aquellos que más lo necesitan. Quienes van a trabajar son precisamente los que más lo necesitan, y por lo tanto yo esperaría también por parte de las empresas que haya comprensión en un país que es mayoritariamente católico con respetar una fecha tan importante para quienes somos creyentes como el Viernes Santo. Ahora, y por último, respecto de los grupos organizados como la CUT, como todos estos grupos organizados que hemos visto, Bárbara dice que no es deporte, pero parece que hay ciertas épocas en que esto se transforma en olimpiada. Cuando hay gobierno de derecha, están en la calle. Cuando el gobierno es de izquierda, no los vemos manifestarse ni al Colegio de Profesores, ni a la CUT con la misma fuerza que se han manifestado antes. Ahora, eso es mentira. Eduardo, esperen, Bárbara. Tiene que precisar que se miente. Bueno, Bárbara, esperen. Me tengo que ir, pero quiero hacer un comentario muy breve. Luis Pardo, solo aclarar que Susana Jiménez, presidenta de la CPC, lo que dijo: nosotros abogamos porque se elimine la irrenunciabilidad de esos días, de aquellos que existen, y que no se sumen otros más, a propósito de los feriados. Eso es lo que ellos están pidiendo. ¿Qué respondió el gobierno? Lo vamos a analizar. Luis Pardo. Sí, mira, discutir o rebatirle a Bárbara Figueroa es muy complicado, porque ella, todo lo que no coincide con lo que ella dice son mentiras descaradas, son falsedades, y la verdad es que es lo que pasa cuando uno tiene más una religión dogmática que argumentos para discutir políticas públicas. Pero sí voy a entrar a aclarar un punto, que tengo que entrar a la sala, pero tengo que aclarar un punto respecto de esta supuesta insensibilidad. Yo escuché, ya que Bárbara pide escuchar de los labios de los ministros y del presidente, por ejemplo, que en materia de combustible, que estamos enfrentando una guerra. Así es. Es una alza contingente. No se va a solucionar metiéndole plata más encima que no tenemos a los futuros trenes o a los futuros sistemas de movilidad eléctrica. Eso está en otra dimensión. Pero sí escuché al ministro, y lo conversamos con él ayer, claramente que no se iba, por ejemplo, a afectar a los sectores más necesitados con el alza del querosén. Ahí va a haber un énfasis del gobierno para proteger a los sectores más desposeídos. Lo mismo respecto a la locomoción colectiva. Y lo mismo respecto de la gratuidad. También el mismo ministro señaló, la mujer trabajadora o el trabajador de una carrera técnica que producto de su trabajo no ha podido terminar su universidad o su carrera técnica, va a tener la excepción que corresponda en esas normas. Pero si tenemos que focalizar recursos y tenemos que atender las grandes necesidades, bueno, hay que tomar medidas de este tipo que por supuesto son parte además del debate.
Y para que ese debate sea fructífero hay que debatir de buena fe. No sacamos nada con descalificar al que no piensa como nosotros, tratándolo mentiroso a título gratuito y además interrumpiendo cada una de las intervenciones. A ver, Eduardo Cretón, en cuanto a la derecha, y se habla de oposiciones en la izquierda, y decía recién Paulina Bodanovich que no se está conectando, no sé por qué. ¿Quién? Eduardo. Sí. No, de las oposiciones, la relación entre ustedes y republicanos y también los libertarios. ¿Cómo la ve? Sí, yo creo que acá en el Congreso Nacional, si bien hay distintas bancadas y distintos partidos, yo le diría que hay una gran bancada que es la bancada del orden, que quiere recuperar la estabilidad, el crecimiento, la seguridad, y en eso vamos a estar no solamente aquellos que nos identificamos con el gobierno, sino que yo espero que se suben muchas otras fuerzas políticas en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico que nos permita salir adelante. Paulina en un minuto hablaba de la fórmula del éxito de la concertación. Yo encuentro que en buena hora se está hablando del legado de la concertación, porque yo creo que el legado de la concertación fue tener crecimiento económico para así poder garantizar los derechos sociales, porque sin crecimiento económico no hay ningún derecho social que sea posible. Pero la derecha era oposición en esa época y costó bastante que se aprobaran leyes con esa oposición. Mire, yo creo que desde el retorno a la democracia lo que ocurrió fue que hubo una izquierda que avanzó en derechos sociales, pero que mantuvo en lo fundamental un modelo de crecimiento económico de desarrollo que fue el que nos permitió tener los mejores 30 años de la historia de nuestro país. Uh-huh. Y yo creo que si hay algo que podemos discutir más o menos con esa concertación o con la izquierda, es que acá hay dos modelos de desarrollo. Por una parte estamos quienes creemos que los recursos se tienen que focalizar en quienes más lo necesitan, sí. Y por otra parte aquellos que creen que la plata es infinita y que los derechos sociales son universales. Yo creo que tiene más derecho quien más lo necesita, y esas son las políticas que nosotros vamos a defender en el gobierno del presidente Kast. Crecimiento, pero también que ese crecimiento y la plata que haya no se malgaste en operadores políticos, no se malgaste en cosas superfluas, sino que vaya efectivamente a quienes más lo necesitan y quienes más están sufriendo. Luis Pardo, que tiene que entrar a la sala, ¿cuáles son los primeros proyectos de ley que van a tener que empezar a conocer y discutir? ¿Ya lo saben? Perdón, ¿me lo puede repetir? Si ya, ahora que está por entrar a la sala, digo, si ya saben, si ya hay una idea de cuáles van a ser los primeros proyectos, si tienen información por parte del gobierno, que se van a tener que empezar a discutir, porque recordemos que les puso discusión inmediata alguna, suma urgencia, etcétera. Si ya saben más o menos cómo va a ser eso. Sí, hoy día hay varios proyectos con urgencia en el ámbito de la seguridad. Hay un proyecto que sube las penas para la destrucción de infraestructura penitenciaria, hay otro que... ¿Pero eso van a discutir hoy? Sí, en eso están en este minuto discutiendo. Ahí hay un tema que es bastante más largo de explicar porque no es muy relevante, pero sí tiene importancia ese proyecto. Pero el más importante, diría yo, es el que establece el tipo penal para el ingreso ilegal al país, que significa que sea delito. Que sea delito, lo que no significa que toda esa gente va a ir directamente a la cárcel, sino que va a haber un procedimiento de expulsión mucho más rápido. Ahora, hay un montón de personas que están con decreto con orden de expulsión y todavía no se han podido realizar porque no es fácil, no hay recursos, no hay acuerdo con los otros países. Eso ya más o menos, ¿tú crees que ya hay una solución por parte de este gobierno para aquello? Yo creo que son varias medidas simultáneas las que tienen que operar para que esto tenga sentido. La más importante es poder cerrar el flujo de la inmigración ilegal, y a eso apunta toda lo que se está haciendo en la frontera en materia tanto de infraestructura y tecnología como despliegue con nuevas atribuciones de las Fuerzas Armadas para poder contener y limitar al máximo el ingreso ilegal. Eso por un lado. Y no solo el ingreso ilegal, también las contrabando y muchas otras situaciones que están aconteciendo hoy día con mucha mayor intensidad. Cuando haya que expulsar, a eso me refiero. Bueno, desde luego tiene que haber coherencia y así como se va a impedir el ingreso, se tiene que expulsar a aquellos que logren ingresar. Y eso apunta pero todavía hay muchos que este proyecto no tiene efecto retroactivo, porque uno no puede castigar con un delito. Es que existe actualmente órdenes de expulsión para muchas personas y no se han ido expulsando de a poco, pero no es fácil expulsar, ¿no es cierto? Porque se necesitan recursos y acuerdo con los países a los cuales tienen que expulsar a las personas. A eso me refiero, si va a haber un cambio en ese sentido, si tienen alguna idea para que eso se pueda realizar.
Yo entiendo que eso es parte del programa conjunto. Yo me imagino que hoy día, no tengo la certeza, pero que hoy día con la nueva situación venezolana, por ejemplo, se va a poder acordar una forma de retorno mucho más eficaz que la que había con Nicolás Maduro en el poder. Okay. Pero eso es parte del desafío que tiene el gobierno y que no me cabe duda que están trabajando en eso. Para cerrar, Bárbara Figueroa, ¿qué pasa dentro del Partido Comunista? Bueno, nosotros muy contentos que se haya convocado esta reunión con el mundo de oposición. Esto, yo creo que acá hay que entenderlo como una articulación, una coordinación entre los partidos para hacer frente a esta ofensiva del gobierno de limitación de los derechos y por lo tanto solo los que lo tienen, y aquí se corta la línea y de aquí para adelante otra cosa. Esto es muy común en las negociaciones colectivas en el sector privado y también en algunas empresas públicas significativas de nuestro país. Pero entonces eso implica estar muy alerta. Y yo quiero insistir en precisar, Cecilia, acá uno no interrumpe porque esté enamorada, o sea, de una secta. Acá se está hablando de políticas que llevan años y no se han logrado, y no han logrado superar la desigualdad y limitar los beneficios de las familias trabajadoras o meterles la mano al bolsillo es algo que nosotros no podemos permitir. Y tampoco la mentira de que aquí solo se protesta o salen las organizaciones a la calle cuando hay un gobierno de derecha, porque eso no es verdad. Paulina, basta con revisar la historia de los últimos 4 años y la prensa Bárbara, escrita para darse cuenta cuál fue el debate que se hizo. Entonces, Bárbara, sí, quedó claro. Es que se me termina el tiempo. Paulina Bodanovich, sobre este último... Lo que pasa es que sobre estas materias la derecha siempre nos reclama a nosotros. Y yo le quiero decir que ellos, perdón, solo Cecilia, y ellos no tienen ningún reparo respecto de un candidato presidencial que en su eslogan decía y en su jingle, sin comunismo. ¿Ahí había algún argumento? Si eso no es secta ideológica, yo no sé qué es lo que es. A ver, Paulina Bodanovich, para cerrar, respecto a este punto de que la izquierda sale a las calles, los sindicatos solo en los gobiernos de derecha y las posibles movilizaciones que pueda haber y este temor de algunas personas cuando dicen ahora van a salir y antes no salían, etcétera. ¿Crees que va a haber movilización social teniendo en cuenta el panorama que se avecina? ¿Paulina? Está muteada, Paulina. Está ahí. Bueno, parece que no hay buena... Debe estar en la reunión con los presidentes. Sí, estaba ahí, pero bueno, no nos debe estar escuchando. Bueno, de todas maneras se nos terminó el primer café, así que le doy las gracias a Paulina Bodanovich, a Luis Pardo, a Bárbara Figueroa y a Eduardo Cretón. Hasta la próxima. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Cecilia, y ojalá que toda la gente vaya el 1 de mayo a marchar. Ok, chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.